En realidad, la casa en la que vivía Remy al inicio de la película es la misma casa en la que creció Ego, y la anciana que vemos en la película es la madre de Ego. Pues si miras con atención, verás que se encuentran exactamente las mismas cosas en ambas casas. Incluso la parte de afuera de la casa parece la misma. Hasta se puede apreciar un cuadro en una de las paredes con una silueta bastante similar a Ego de niño. Incluso antes de que Remy huya, se roba su libro de recetas, la cual seguramente tenía la receta del platillo que le servían a Ego, y así, coincidentemente, terminará siendo el platillo perfecto. En Monsters Inc., cuando Mike y Sully son expulsados, se encuentran al Hombre de las Nieves, un monstruo amable y gentil. Pero ¿qué fue lo que hizo para que igual lo desterraran? Pues en Monsters at Work vuelve a aparecer, y se explica que fue porque él ya había descubierto los malvados planes de Waternoose, y por eso se deshizo de él. En Up, nunca supimos qué fue lo que pasó después del final, y en la nueva serie de Dog, explican cómo Carl supera su pasado y consigue una nueva vida. Y en Los Simpson, había algunas referencias a superhéroes y hasta ahí, pero en el corto de Loki, nos revelan cómo Marvel sí es parte del universo de Los Simpson. Y todo lo anterior lo puedes encontrar en Disney Plus y Star Plus. Sabemos que Rapunzel se siente atraída por las luces flotantes de la ciudad, y es lo que la motiva a escaparse de la torre y explorar. Y le daban curiosidad esas luces simplemente porque solo salían en su cumpleaños. ¿Qué hubiera pasado si la madre Gothel simplemente no lo hubiera dicho cuando era? Rapunzel simplemente no le hubiera dado tanta importancia. Nunca habría escapado y se hubiera quedado con la bruja para siempre. Algo similar ocurre en Blancanieves. Cuando la reina malvada manda a un cazador a que mate a Blancanieves, el cazador simplemente no puede hacerlo, y entonces decide ir ella. Gran error. ¿Por qué no simplemente mandó a otro cazador a que lo hiciera? Más similitudes entre estas dos villanas que nos confirman que era tan fácil ganar y no lo hicieron. Para empezar, Zazu siempre fue maltratado por literalmente todo el reino, incluyendo a Mufasa y a Simba. Cuando Simba y Nala huyen al cementerio de elefantes, de la nada llega Zazu, y la única persona que sabía dónde estaban era Scar. Y después Zazu distrae a Mufasa, mientras que Scar lleva a Simba al lugar de la estampida. Todo indica que Zazu trabajaba con Mufasa, pero también en secreto obedecía las órdenes de Scar. Hoy estaba viendo Shrek, pero me surgió la pregunta de cuál es el verdadero origen de Burro. Sabemos que todos los personajes provienen de algún cuento, pero una teoría afirma que Burro en su pasado fue un humano, y te voy a explicar por qué. En Shrek 3, Burro confiesa en una escena que él solía utilizar ropa interior. El gato le pregunta por qué y Burro no quiso responder. Todo apunta a que Burro proviene del cuento de Pinocho, pues en la isla de los juegos a todos los niños que se portaban mal los convertían en burro. Cuando Burro y el gato cambian de cuerpo, el gato no puede controlar sus gritos de burro, y es justamente lo que ocurre en Pinocho. Y por si fuera poco, en la película hay un burro exactamente igual a él. En los recuerdos de Jessie, la niña Emily siempre jugaba con ella, hasta que al crecer cambia sus gustos y la termina abandonando. Pero cuando la abandona, el sombrero no está en la caja, lo que significa que lo conservó y en el futuro tiene un hijo llamado Andy y se lo regala. Además, sabemos que Jessie es una juguete única y que las épocas coinciden, así que la madre de Andy fue la que arruinó la vida de Jessie y la abandonó. Una historia que tiempo después se repetiría con alguien más. Sabemos que al final de la película Rapunzel pierde su cabello rubio, pero lo que no sabes es que en realidad Rapunzel se convierte en nada más y nada menos que Lady Tremaine, la madrastra de Cenicienta. Pues en el cuento original Rapunzel tuvo dos hijas, y según Google sus nombres son Anastasia y Drisela, las hermanastras de Cenicienta. Incluso en Once Upon a Time se revela que el nombre de la madrastra es Rapunzel Tremaine.